como dicen Andreu y Berto, ¿vale? Era falso inicio, esto ya es inicio de verdad. Aquí tengo aquí mi guía, ¿vale? La intro. Bueno, pues la intro es que he tenido una semana relativamente buena, he trabajado mucho, he conseguido hacer cosas buenas. Y nada, espero que vosotros también. Estamos en el fin de semana, el periodo creativo, empieza la primavera, hace sol en Euskadi, por lo menos aquí donde vivo yo en Usansolo. Y nada, me llamo Juanjo Ortubia del canal Ortubia Expresionismo. Puedes verme por aquí, por YouTube, por un montón de sitios. Y nada, soy un artista, emprendedor y soy muy feliz. Te invito a que te suscribas al canal, que me sigas en todo donde veas este vídeo. Si lo ves en Instagram, sígueme. Si lo ves en YouTube, sígueme. Dale a la campanita. Si lo ves en Twitch, sígueme. Y si puedes, cuando puedas, hazte suscriptor. Y nada, hoy vamos a repasar las obras que pinté en el directo del domingo, ¿vale? Las tengo aquí todas. En el caballete, ¿vale? Vamos a enfocar aquí al caballete. A ver qué tal se ve. Así. ¿Vale? Vamos a acercar aquí. Y nada. Vamos a repasarlas. Las repasamos rapidito. ¿Vale? Empezamos con esta primera. Esto es un grabado, es una prueba fantasma que se llama, que tiene dos estampas. Con la anterior es la reserva de la principal, ¿vale? Y luego esta, pues está intervenida con... Perdona, es que es al revés. Así. Está intervenida con acrílico negro hacia arriba, cogido todo en la espátula y subido. Una y dos, ¿vale? Este, por ejemplo, podría ser un regalo si os llegáis a suscribir al canal. Pues esto podría ser un regalo para vosotros cuando se pueda, ¿vale? Que no sé si se podrá algún día, si llegaré a los niveles de horas y todo que exige Twitch para hacerlo, ¿vale? Este es otra intervención que hicimos sobre un grabado que está cortado al ácido, ¿vale? Entintado en negro, estampado sobre el papel, que aquí se ve el gofrado, ¿vale? No sé si podéis llegar a apreciar. Aquí hay un gofrado, ¿vale? Aquí se aprecia. Esto es una estampa, esto es inimitable, no hay una impresión que pueda hacer esto. O sea, esto está con una matiz entintada puesta sobre el papel. Y luego trabajé dándole un volumen hacia afuera, ¿vale? Para conseguir las pinceladas estas de aquí, ¿vale? Pinceladas, está hecho con espátula, ¿vale? Que esto es un volumen. Tenemos la parte de atrás que le da la profundidad, que gofra el papel y le da profundidad. Y esta parte de adelante, que es la que le da la textura, el volumen hacia afuera, ¿vale? Es pintura que está mezclada con acrílico y también tiene spray. Luego tenemos esta de aquí, ¿vale? Esta es otra estampa, que también está aquí la prueba, ¿vale? Esto es irrefutable, el gofrado que queda cuando estampas una plancha de cobre. Y igual tiene una parte de spray, aquí, que desencaja la obra. Y luego las espatuladas hacia arriba con varios colores montando uno sobre otro para conseguir la textura y el volumen de acrílico. Bueno, luego recuperamos este grabado, ¿vale? Este grabado, a ver si lo podemos acercar un poco más, soporte, ¿vale? Recuperé este grabado que había salido mal, ¿vale? Porque se había levantado, yo creo que tenía un exceso de tinta a la matriz, la plancha, y se había levantado aquí. Previamente yo ya la había repuesto con la cinta de carrocero, ya le había curado las heridas, pero decidí hacer que sangrase. Mezclé negro con rojo, como cuando te haces una herida y te duele, ¿sabes? Que te tapas la herida, pero te sigue saliendo la sangre, ¿vale? Esto es lo que representaría esta parte de aquí. Luego también hice este trabajo, ¿vale? En directo, puedes verlo en el Twitch anterior o también en YouTube, si buscas en el canal Ortubia Expresionismo. Y nada, este empezó con los restos de pintura del martes anterior, ¿vale? Y lo rematé con spray y varias pinceladas, varias espatuladas en este sentido de negro, blanco y un poco de ocre, y también una parte rosa que tiene aquí. Son pinturas ya un tamaño un poco grande,
que están muy, la verdad es que muy bien. ¿Vale? Y luego este es un grabado, ¿vale? Está trabajado, esta mancha negra está realizada sobre un grabado que tiene dos estampas. Está estampado en un color, en un sentido, que ahora ya no se puede apreciar, que es el color azul, y en un color ocre, que es el de abajo, ¿vale? Este en otro sentido. Donde se han fusionado las pinturas frescas, se ha quedado un tono más verdoso, ¿vale? También tiene la prueba, este está sujeto aquí porque se me iba a caer, ¿vale? Al caballete. Tiene la prueba del gofrado, ¿vale? Aquí está la plancha gofrada. Como es una aguatinta, no tiene hendidura suficiente para darle el volumen de las texturas, pero sí que se ve aquí, sí que se puede apreciar, aquí, ¿vale? Sí que se puede apreciar el gofrado, ¿vale? Si alguna vez compráis un grabado, tenéis que mirar, al darle la vuelta a la hoja, que se vea que está la mella de la plancha en el papel. Si no está, es que os está vendiendo una impresión. Ojo, que puede ser una impresión acreditada por el artista y firmada y totalmente legal, ¿eh? O sea, pero bueno, no es lo mismo, no tiene el mismo valor una estampa realizada a mano, entintada y estampada a mano que esto, que una impresión, ¿vale? Y el otro día, rebuscando entre las cajas, yo tengo un tallercito de 12 metros cuadrados, ¿vale? Tallercito de 12 metros cuadrados, muy pequeño. Me encontré unas planchas, en una caja, que no sabía lo que tenía dentro, y la había perdido de vista. O sea, no. Pues encontré esta del 2018, tengo esta carpeta del 2018, que no sabía dónde estaba, y me llevo una alegría tremenda, porque tiene grabados, tiene grabados aquí, ¿vale? Mirad, son grabados, voy a bajar un poco la cámara, grabados hechos en arpillera, ¿vale? Aquí se ve la arpillera estampada, la tinta, está una matriz entintada de negro y la arpillera puesta entre medias, ¿vale? Aquí se puede apreciar. Pues esto, yo creo que se me ocurre que puedo trabajar hoy por encima interviniendo estos grabados. Y bueno, creo que puede ser una buena idea. Y luego pues encontré aquí pues más grabados, más fragmentos, para cuando tenga suscriptores, ¿vale? Pueda mandaros las estampas, ¿vale? Para trabajar estas cositas, y le pongo un sellito a un sobre y va para vuestra casa. ¿Ya ves? Hay un montón de cosas chulis, que bueno, que el primer paso para conseguirlo es seguirme, y el segundo es que Twitch me apruebe como afiliado, y el tercero ya es suscribiros, y como recompensa os mandaré una obrita intervenida y trabajada por mí, ¿vale? Luego también tengo estas cosas hechas, ¿vale? Que son, lo voy a alejar para que daros un poco más de así, ¿vale? Esto también son estampas, pero son pequeños montajes que he ido haciendo, que la verdad es que me lleva una alegría al encontrar. Mirad, también tengo esta, que es la leche. O sea, con una piedra, esto es una piedra del mar Cantábrico. A ver, no se ve, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Aquí, es una piedra del mar Cantábrico, de Laredo. Y ojo, que me la cogió mi hijo y conseguí... Ay, que no he encendido la luz aquí, ya hacía que veía poco. Y conseguí trabajar... Ay. Así. Conseguí unir con los agujeros, ¿vale? Y pasarle una cuerdita por los agujeros y nada, aquí está. La verdad es que ha sido muy guay. Y nada, estos son trabajitos de tinta china, ¿vale? Aquí, trabajitos de tinta china sobre papel de estraza. Muy guays, muy guays. Y nada, pues eso. Tengo aquí el de súbita muerte, este también, ¿vale? Mira, súbita, que esto es una bomba. Vamos, precioso. Y nada, pues tengo aquí muchos más que ya los iremos viendo. Y luego tengo esta serigrafía, ¿vale? Que es edición limitada, de 7 colores,
que creo que solo hay 10 unidades, ¿vale? Cada color es una estampa, ¿vale? Una pasada sobre la serigrafía, ¿vale? Tuve que hacer 7 matrices, 7 pantallas, o en una pantalla o en 2, insolar cada uno de los colores y estamparlo. Sabéis que están superpuestos un color con otro. Y las había perdido, ¿vale? Y las he encontrado. Y esto es lo que más ilusión me ha hecho, encontrarme las serigrafías que están aquí. Las tengo aquí. Y que las pondré a la venta pues en mi web o por Instagram, Facebook TV, no sé, donde sea. Y nada, pues fijaros todo lo que encontré. Fijaros todas las cosas que encontré aquí, de trabajos, serigrafías, más trabajos aquí en tinta china. Esto, por ejemplo, esto es del 2019, cuando había tanto problema con la migración en Siria, que ahora ya nos parece tan lejano, pero realmente no está tan lejos, ¿vale? Lo que ocurrió aquí, no está tan lejos. Y de cierta forma me marcó bastante cuando la gente empezó, los de Siria se empezaron a marchar, ¿vale? En barco y todo, y esto es una serigrafía, son 2 serigrafías, ¿vale? Fronteras, eso sería un color, y esta mancha es otra. Y luego están aquí la parte de las flores rojas, ¿vale? Que las flores rojas son flores que se crean con la sangre vertida y que son rojas. Y estos son las barcazas que naufragan en el Mediterráneo, llena de cruces o anticruces, porque bueno, nadie ayudó, nadie colaboró, muy pocas personas. Y a mí me afectó bastante ver cómo moría la gente, los críos, todo, ¿ves? Aquí tengo otro ejemplo, ¿vale? Son más representativas, esto es una parte mucho más privada, ¿vale? Al final la religión es lo que fastidia a todo el mundo. Yo siento decirlo, pero es así. Y nada, pues si queréis empezamos. Mira, ¿no veis? Aquí tenemos... Tengo esta, ¿vale? Esta es otra obra que hice también en aquel momento, con la palabra que pone: el viento arrancó los pétalos desnudando mi alma, ¿vale? Y nada, son obras que están hechas en un momento, pues algo sentiría en este instante que dibujé eso. Y bueno, si me dais un minuto, recojo y empezamos a dar unas pinceladas, ¿vale? Tengo media horita todavía, podemos darle, ¿os parece? Venga, no os vayáis, ¿eh? Hasta ahora, aquí quedaros aquí, que vamos a darle tralla.